volumen, volatilidad y liquidez. El volumen, la volatilidad y la liquidez son en su conjunto uno mismo. Pero primero hablemos sobre lo que es el volumen. Primeramente, el volumen en el Forex es imposible de medir. No es posible saber qué tantos millones de dólares se están moviendo en la velita más reciente del precio. En cualquier temporalidad, en cualquier par de divisas, no es posible saber con exactitud qué tantos miles o millones de dólares se están moviendo actualmente en esa vela. Por lo tanto, hay algunas estrategias que están basadas en lo que es el volumen, pero al no tener esa certeza de qué tanto dinero uno está moviendo o qué tanto dinero están moviendo otros operadores en el mercado Forex, generalmente no sabremos si estamos ante una buena posibilidad de entrada en el mercado, pero esto tiene ciertas contradicciones, ya que una buena señal en el mercado es aquella que contiene volumen. Una señal que no contiene volumen generalmente suele ser una señal falsa. Hay que destacar que hay ciertas estrategias y más que nada plataformas de trading que utilizan ciertos indicadores. Esos indicadores de volumen le muestran el volumen actual del mercado, pero el hecho de que me estén mostrando en este momento un cierto volumen en compra o en venta, ciertos indicadores, no significa que el mercado en sí tenga ese volumen comprador o vendedor. Pero entonces la pregunta surge, ¿cómo podemos identificar el volumen en el mercado Forex? En términos de números, es imposible saber realmente el volumen en el mercado Forex. Vamos a poner un ejemplo por qué razón las estrategias basadas en indicadores de volumen no son convenientes para estar analizando el mercado. Bueno, inicialmente las plataformas, en este caso la MetaTrader, permite agregar muchos indicadores basados en volumen. Igual existen otras plataformas que le permiten eso, pero esto aplica exactamente para todos. En este caso yo tengo el broker de Alpari. Este broker de Alpari, por poner un ejemplo, tiene un, tiene un número de clientes, en este caso 100,000 clientes, y supongamos que en este momento 70,000 clientes están en una compra y 60,000 clientes, perdón, y 30,000 clientes están en una venta. Por lo tanto, aquí la pregunta sería, ¿cuál es el volumen que realmente me estaría mostrando el indicador que yo tengo en la plataforma? La respuesta sería, tendría un volumen en compra, me estaría dando una señal de compra. ¿Por qué? Pues porque la gran mayoría de los traders que están en ese broker están comprando, pero hay que agregar a esto un segundo broker, un broker B, y de ese broker B que también contenga 100,000 clientes y que esos 100,000 clientes, el 70,000 estén en una venta y el resto estén en una compra. Por lo tanto, ¿cuál es la señal que los traders de ese broker estarán obteniendo? La respuesta es muy sencilla, estarán obteniendo una señal de venta en el mercado. Por lo tanto, contradice totalmente a la señal que están obteniendo los traders del broker anterior. A esto hay que agregar una tercera variable que sería un broker C que tenga los mismos 100,000 clientes y que de estos 100,000 clientes 60,000 estén en compra y 40,000 estén en venta. ¿Cuál sería la señal que estarían obteniendo estos operadores del broker C? Obviamente estarán obteniendo una señal de compra en el mercado. Por lo tanto, no hay que estarse complicando al estar analizando estos indicadores, puesto de que el hecho es de que un indicador de volumen
realmente lo que le está otorgando es al tener los datos del mismo broker, le estará diciendo qué tantos operadores están comprando y vendiendo dentro de ese broker, pero es posible que esos traders que estén en ese broker no tengan la razón y que el mercado afuera es el que tenga realmente la razón. Y de hecho es así. Aquí la situación es que usted no tiene acceso a los datos de un broker B, ni tampoco de un broker C, ni de un broker D. Por lo tanto, no se pueden promediar realmente qué tantos operadores están comprando y vendiendo en tiempo real respecto a lo que es el volumen. No, usted no sabe qué tantos operadores están comprando y qué tanta cantidad de dinero están metiendo al mercado. Eso es prácticamente imposible porque obviamente ahí es estar pidiendo mucho a lo que es el acceso. En este caso, si usted desea observar qué tanto volumen existe en el broker B y qué tanto volumen existe en el broker C, para que usted promedie esa señal y finalmente tenga una buena señal de entrada al mercado, realmente va a tener ciertas complicaciones. ¿Por qué razón? Porque en el Forex realmente no existen uno, ni dos, ni tres brokers. Existen cientos de brokers, por lo tanto, entre ellos no se comparten la información. Realmente yo no sé qué tanto dinero usted vaya a colocar en ciertos momentos en el mercado, ni tampoco usted sabe qué tanto dinero yo voy a meter al mercado. Por lo tanto, el volumen realmente en el mercado Forex es imposible de medir. A esto hay que agregar que no es posible de medir, pero sí es posible de visualizar. El volumen en Forex sí es posible de visualizar y es muy sencillo de detectar en el mercado, en este caso en los gráficos del precio. Un aspecto importante es que el volumen en el Forex realmente sí se puede visualizar y nos permite confirmar esas señales de entrada al mercado, pero adicionalmente el volumen en el mercado Forex, el volumen es un sinónimo de masas, es un sinónimo de multitudes. Cuando usted conoce esto, sabe que está en la misma dirección de muchos operadores, que usted está de acuerdo con el mercado. Si el mercado baja, usted debe de vender. Si el mercado sube, usted debe de comprar. Es estar de acuerdo. Cuando usted detecta que esas multitudes, no tanto que tantos millones se estén moviendo, no, sino que tanta, que ¿qué es lo que le está reflejando realmente las velitas en el gráfico de precios? Esto de hecho es un juego visual, no hay que estarse complicando con estar midiendo el tamaño de las velas, para nada, eso es algo realmente opcional. Lo que a nosotros nos interesa es saber en qué momentos va a existir ese volumen, ese acuerdo para mover el mercado. En este caso, una, una, una clave muy importante y muy sencilla es que el volumen generalmente suele sostener, el volumen suele sostener las operaciones. Si yo entro en una venta y esa venta se sostiene, o sea, que sí evoluciona en un sentido bajista, si yo estoy entrando en una venta y si en ese caso sí evoluciona en venta, realmente estaré yendo con volumen. Pero a esto hay que agregar que hace falta ver también lo que es la volatilidad. Pero de eso hablaremos en unos instantes. Inicialmente el volumen en el Forex es cuando se sostienen los movimientos, cuando realmente el mercado desea estar comprando y sigue la compra, o sea, se ve reflejado tal vez en una tendencia, en un impulso, en un movimiento único. Aquí a una gran escala podemos observar
que el mercado estuvo de acuerdo en un movimiento alcista, por lo tanto el mercado y en este caso el precio pues sube. Vemos que se ve reflejado volumen en compra. No necesariamente usted necesita esperar a que el precio se haya movido para poder detectar ese volumen en compra o el volumen en venta. Es relativamente sencillo de identificar. Un aspecto importante es que para eso nos sirven los históricos, únicamente para tener una referencia. El histórico sirve para tener una referencia y no para operar en base a él. De esto hablaremos posteriormente. Pero fíjese, vamos a utilizar este gráfico. De hecho, usted puede hacerlo en cualquier gráfico, ya sea de 1 hora, de 15 minutos, de 1 minuto, de 4 horas, de un día. Es indefinido. El hecho es de que usted sepa identificar los momentos de volumen. En este gráfico podemos observar inicialmente un movimiento en la parte baja. Ahí está un movimiento alcista. Después el precio se sostiene. Fíjese, el mercado en realidad no regresa hacia el punto de partida. Realmente el mercado se sostiene el precio. Sigue subiendo, baja un poco, pero se sostiene, mantiene el nivel de precios. Eso es lo interesante, que usted sepa identificar que si usted está comprando desde abajo, realmente el mercado no se le está regresando. Al contrario, sostiene el nivel de precios y eso significa que hay un acuerdo, hay volumen en ese sentido, en el sentido en que usted está tomando esa operación. Para tomar o para identificar el momento en el que el mercado realmente está entrando en momentos de volumen, eso lo veremos posteriormente. Vemos cómo posteriormente el mercado hace un movimiento alcista, sostiene el precio, ahí está, sostiene el precio, realmente se mantiene el volumen comprador. Existen posibilidades incluso de una corrección en el mercado o un retroceso, pero eso será un tema de otra sesión. Inicialmente aquí podemos observar cómo el mercado incrementa nuevamente ese volumen. Se agregan más personas e incentivan al mercado a subir el precio. Posteriormente se sostiene y finalmente hace un último impulso de lo que es el precio. Finalmente tenemos una salida de posiciones. Hay que aclarar que el hecho de que uno vea que el mercado está retrocediendo ahora en el sentido inverso no necesariamente significa que hay traders que empiezan a vender, para nada. Aquí hay una situación de que es muy probable que primero se estén tomando ganancias. Por eso, al haber un abandono de esas posiciones, el mercado suele presionarse un poco en el sentido contrario. Y eso podemos observarlo en este gráfico. Vemos que inicialmente se da un impulso alcista, un ligero abandono de posiciones, no tantas. Después se da un nuevo movimiento alcista, un abandono de posiciones, toma de ganancias. No necesariamente están entrando en venta otra vez los traders. Se inicia un nuevo movimiento alcista, abandono de posiciones o toma de ganancias. Se inicia un nuevo movimiento al alza y así sucesivamente son los movimientos que hace el precio. Cuando usted vea que esos movimientos son relativamente pequeños, es porque existe eso, un abandono, una toma de ganancias. No necesariamente están entrando en el sentido inverso. Eso se da en correcciones mucho más grandes, como es el caso que estamos observando en ese momento. Finalmente el mercado, fíjese, a una gran escala ya subió mucho. Por lo tanto, ahora corresponde a realizar una ligera corrección en ese movimiento alcista. Pero adicionalmente, para que ese movimiento bajista sea bueno, necesita también de volumen. Y para esto necesita haber un mutuo acuerdo de parte de muchos operadores
para finalmente entrar en ese movimiento en el sentido contrario. Aquí eh, podría caber el aspecto del quiebre de una línea de tendencia, pero ese aspecto lo vamos a tratar posteriormente. No necesariamente el hecho de que yo vea que se da un quiebre de línea de tendencia significa que me voy a meter al mercado en el sentido contrario. Ese aspecto lo trataremos posteriormente. El volumen en Forex, entonces, como usted puede observar, es cuando el mercado sostiene el precio, sostiene el movimiento. Si yo observo al mercado en ciertos momentos y observo que está en un movimiento en compra y posteriormente baja hacia el precio de partida, entonces no existió un volumen, no existió volumen, pero sin en cambio sí existió volatilidad. Si el mercado, en este caso, sostiene el movimiento y continúa en esa dirección, no importa que sea de una forma lenta o rápida, generalmente sí existe volumen. Cuando una tendencia, una microtendencia se sostiene, quiere decir que efectivamente existe ese volumen en el mercado, que el mercado está deseando continuar con ese movimiento alcista o con ese movimiento bajista. Pero aquí entra otro detalle. ¿Qué pasa cuando el mercado finalmente regresa al punto de partida? Pues bueno, para esto hay que definir lo que es la volatilidad. La volatilidad es un sinónimo de reacción. El mercado cuando reacciona es porque tiene volatilidad, pero no, estos detalles o estas condiciones de mercado uno puede identificarlas de una forma muy sencilla. La volatilidad, que es igual a una reacción, uno puede encontrarlas en las aperturas de cada sesión, en la apertura de la sesión americana, en la apertura de la sesión europea o en la asiática. Adicionalmente, esa volatilidad o reacción uno puede encontrarla en las noticias o en los anuncios fundamentales. El mercado reacciona de una forma muy rápida que nos permite ver cómo el precio se incrementa o en este caso inicia movimientos hacia la baja o hacia el alza rápidamente, pero a la ausencia, fíjese, a la ausencia del volumen o de un acuerdo, generalmente el mercado suele regresar hacia el punto de partida. Eso es lo que hay que saber identificar en ciertos momentos. ¿Yo puedo tomar ventaja de esto? Sí. ¿Es posible operar únicamente la reacción del mercado? Sí, es posible. Pero lo ideal es de que una señal de entrada al mercado contenga ambas, volumen y volatilidad. Para esto, la volatilidad, aquí se presenta un ejemplo. Aquí tenemos lo que es este movimiento bajista. Es un movimiento bajista muy rápido. Fíjense, estamos en un periodo de 5 minutos. En ese time frame de 5 minutos, el precio en tan solo 3, 4 velitas bajó una cantidad considerable en pips. Pero inicialmente volvió a regresar hacia lo que es el punto de partida. Esto podría considerarse una reacción de volatilidad, pero no tanto de volumen. ¿Por qué razón? Porque el mercado simple y sencillamente no siguió bajando. Si hubiéramos visto que el mercado hubiera seguido bajando, entonces sabremos que existe volumen en venta. Pero como no baja, entonces solamente es una reacción del mercado. O sea, existe volatilidad. Cuando ambas situaciones existen, volumen y volatilidad, se dan situaciones muy buenas en el mercado. Los take profits de cualquier estrategia, de cualquier operación, generalmente son alcanzados en un breve, corto periodo. En este caso, si yo estoy entrando en una compra en la parte baja,
Cuando existe volumen y volatilidad, si yo tengo mi take profit en la parte alta, ese take profit puede alcanzarse rápidamente y sostenerse el precio, puede mantenerse ahí, dándome la posibilidad incluso de mantener viva la operación durante más tiempo. Esto implica que la operación se traslade incluso hacia otra temporalidad más grande e ir buscando gradualmente objetivos más amplios. Pero no siempre es así. Hay ocasiones en que mi punto de entrada es en la parte baja, el mercado sube, alcanza el take profit e inmediatamente vuelve hacia lo que es el punto de partida. Aquí es porque existe únicamente volatilidad y en el caso anterior existe volatilidad y volumen. ¿Cuál es la principal diferencia entre un aspecto y otro? El tiempo. El tiempo es el aspecto más importante para saber identificar si existe volumen y volatilidad. En este caso, vemos el ejemplo anterior. Ahí tenemos que en tan solo 3 velitas, en tan solo 3 velas, podemos identificar cómo el precio rápidamente hace un recorrido bajista. Sin en cambio, ¿qué tanto tardó realmente el mercado en subir anteriormente todos esos pips? Ahí está la diferencia, fíjese. Existe volumen, puede existir volumen en compra en la parte anterior, pero al no existir volatilidad, o sea, que no está, no tiene reacción, no reacciona rápido el mercado, generalmente vamos a tener esas deficiencias en los movimientos. ¿Cuál es la principal deficiencia de un movimiento en cualquiera de los dos sentidos? La principal deficiencia que puede tener un movimiento es el tiempo en alcanzar los objetivos. Si una operación se hace muy prolongada, en este caso, si mi take profit es de unos 30 pips o de 50 pips y yo compro en la parte inferior de lo que es el gráfico de precios, fíjese, si yo compro en la parte baja de lo que es el precio y mi objetivo se encuentra en, en determinado nivel que sería en más 50 pips, yo no sé realmente si el mercado vaya a estar rápido o lento. Si el mercado tarda mucho tiempo en alcanzar mi objetivo, finalmente existió volumen, se iba sosteniendo el precio, pero esto implica tiempo, el tiempo. Cuando una operación, cuando una operación tarda en llegar hacia un objetivo, pero finalmente llega, es porque sí existe volumen, pero no existe volatilidad. No existe esa volatilidad, no existe esa reacción, pero sin en cambio, hay ocasiones en que uno puede entrar al mercado y realmente apenas entrando a unos pocos periodos de tiempo, finalmente se llega hacia ese objetivo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues bueno, que finalmente el precio se sostuvo en esta línea en rojo, el precio se sostiene, llega hacia el objetivo, pero el tiempo nuevamente es lo que va a determinar si verdaderamente existe volumen y volatilidad en esa operación. ¿Qué tanto tiempo es bueno mantener viva una operación? Eso depende totalmente de la hora en que estemos tomando una operación. No es lo mismo tomar una entrada en el mercado en las principales horas de cada sesión que tomar una entrada en el mercado al finalizar una sesión o en horas donde no existe realmente una buena liquidez. Y ahí es donde entra la liquidez. El volumen más la volatilidad me da como igual a la liquidez en el mercado. O sea que verdaderamente existe capital, que existe dinero en esos movimientos. Por esa razón, en muchas ocasiones cuando la volatilidad y el volumen acompañan a mi operación, generalmente va a ser ganadora. Si es que yo estoy de acuerdo con eso.
Si generalmente yo estoy entrando en el sentido contrario, no voy a tener muy buenos resultados. Al contrario, rápidamente, fíjese, rápidamente se va a alcanzar el stop loss. Cuando yo veo que el stop loss es alcanzado rápidamente, es de que existe liquidez, o sea, volumen y volatilidad, pero en el sentido inverso a mi entrada. Yo debo de evitar eso y mejor estar de acuerdo en el movimiento actual para poder aprovecharme de esas situaciones. El volumen y la volatilidad deben de ser, eh, generalmente deben de estar unidas en cada operación que yo haga. Y para eso implica que yo sepa las principales horas de mercado. En este caso, las operaciones que uno hace en el intraday no deben de superar más allá de las 3 horas, 4 horas, porque ya finalmente si su operación se encuentra en positivo, está muy bien. Usted puede proteger esa operación y darle seguimiento, dejarla que evolucione. Tal vez usted saque los 200, los 300, los 400 pips, pero siempre y cuando exista volumen y volatilidad. Hay ocasiones en que el volumen existe. Digamos, usted entra al mercado en una compra, ahí entra en la parte baja en el precio, está viva esa operación durante toda la sesión europea, se llega a la americana y continúa ligeramente, pero se llega a la sesión asiática y se pierde esa liquidez. Suele consolidarse el precio, se consolida, se pausa, mejor dicho, se pausa. Para ese entonces usted ya debe de tener protegida esa operación ante cualquier posible cambio de dirección. Pero si el volumen continúa en el sentido de esa operación, pues bueno, finalmente usted puede sacarle más beneficios a ese trade. Y generalmente puede existir una ausencia de volatilidad en ciertos momentos. Puede existir esa ausencia de volatilidad en ciertos momentos, pero no tanto así el volumen. El volumen está de acuerdo en que hay que seguir comprando. Y en algunas ocasiones existe la ausencia de ambas, que es principalmente en esas consolidaciones. No es conveniente que yo entre al mercado en momentos de consolidación. Ese detalle también lo vamos a estar observando en posteriores sesiones. ¿Cómo saber aquí en el gráfico de precios, cómo saber cuando existe una ausencia de liquidez, o sea, de volumen y de volatilidad? Es muy sencillo. Si yo observo un gráfico más grande de una hora, esto puede aplicar para cualquier temporalidad también. Vemos que el tamaño de las velitas me reflejan eso. No nos interesa si son dojis, si ahí son velas de indecisión, realmente no nos interesa eso. Lo que nos importa es ver qué tamaño tienen respecto al movimiento anterior. ¿Qué tamaño tienen esas velas respecto al movimiento anterior? Así sucesivamente, usted debe de saber identificar esos detalles. Ahí tenemos esas ausencias de liquidez. Esto aplica para cualquier temporalidad, para cualquier time frame. Si usted es capaz de analizar esto, generalmente sabrá identificar esas condiciones de mercado. Si yo voy a un gráfico de 4 horas, debo de saber también identificar a una gran escala en estas temporalidades en donde existe esa ausencia de liquidez, donde no existe realmente una dirección concreta en el mercado. Vemos que ahí tenemos esos ejemplos, lo que le estoy marcando en rojo. Existe cierta pausa, son las pausas. Cuando el mercado se pausa, generalmente es porque no existe una buena liquidez en el mercado. Esto implica también conocer diferentes condiciones de mercado como rangos, consolidaciones, tendencias, microtendencias, pero eso lo hablaremos más adelante. Inicialmente lo que es la volatilidad y el volumen, fíjese que visto a una gran escala puede ser demasiado prematuro. ¿Por qué razón?
Bueno, aquí estamos observando el gráfico del euro dólar en 4 horas y vemos que existen esos velazos. Los velazos que uno suele observar en el gráfico de precios son un sinónimo de que existió liquidez o volatilidad y volumen. Tal vez en este time frame de 4 horas se vea un velazo, pero en la parte interna bien puede existir un movimiento bajista que se sostuvo. Fue muy rápido en tiempo, fíjese, en un corto tiempo de 4 horas, realmente pudo bajar toda esa cantidad de pips. Adicionalmente tenemos ahí más velitas que son un poco más pausadas. Digamos que hay más velas que forman un único movimiento. Aquí también existe volatilidad y volumen. ¿Por qué razón? Porque en la parte interna realmente sí se sostiene ese movimiento bajista. Hay que tener cuidado con los velazos. No es conveniente observarlos o tratar de operar en gráficos de 4 horas. Para este entonces también hay que señalar que las mechas en el gráfico de precios es algo importante a tener en consideración porque son la clave de que existe volatilidad o reacción. Que existe esa reacción, fíjese, en la parte más reciente, existió en algún momento en la parte interna reacción hacia la baja, pero finalmente el mercado se regresó formando únicamente en el gráfico de 4 horas esa velita que podemos ver ahí. No nos interesa cómo se llame esa vela. Lo que nos interesa es la información que nos está proporcionando y en este caso es un sinónimo de que existió volatilidad bajista, pero el mercado no se sostuvo, por eso el mercado finalmente regresó e incluso inició un movimiento contrario. Y de hecho, si a esto le hacemos un zoom, si esto lo vemos a una parte mucho más amplia, en un time frame de 5 minutos, podemos ver esos aspectos que realmente son los que nos interesa analizar. Veamos en esta parte, este movimiento es la vela de 4 horas. La vela de 4 horas vemos que realmente termina como si fuera una especie de hombre colgante. Ahí está. En un time frame de 4 horas es realmente un patrón de vela. Pero nosotros no vamos a operar en base a patrones de vela. Lo que nos interesa es saber qué información me está proporcionando esas velitas y qué posibilidades existen de que yo pueda operar en base a estos movimientos que yo puedo identificar, pero no tanto por la vela, sino por el volumen y la volatilidad en el mercado. Finalmente, yo veo que existió una reacción hacia la baja y terminó por iniciar un movimiento alcista. Todo esto lo vamos a seguir viendo en próximas sesiones. La liquidez, recordemos nuevamente, cuando existe liquidez es porque existe una suma de volatilidad y volumen. El tiempo, si una operación tarda más tiempo, pero finalmente llega hacia ese take profit, es porque existió volumen, pero no tanto así volatilidad. Cuando el tiempo en que una operación se cumple es relativamente rápido, es porque finalmente puede existir volumen y volatilidad. Y hay ocasiones en que no existe volumen, pero sí volatilidad. Y el tiempo nuevamente es clave en ese tipo de aspectos. No puede existir volumen, pero sí volatilidad. ¿Por qué? Porque el mercado puede reaccionar rápidamente en una noticia, llegar hacia el take profit, o en una apertura de mercado, puede llegar rápidamente hacia ese take profit e inmediatamente regresar hacia el punto de partida. Hay que tener esto siempre en consideración, hay que estarlo dominando, visualizarlo en el gráfico de precios. Recuerde que el tamaño de las velas respecto a los movimientos anteriores son una clave importante para saber si actualmente existe volumen y volatilidad en el mercado.